Bien, hermanos, gloria a Dios y espero que usted pueda experimentar la bendición de darle al Señor. Yo siempre oro que Dios les bendiga grandemente. Ahora, cuando nosotros damos, estamos ejerciendo la fe porque básicamente es arriesgar algo. Hay una palabra ahí involucrada, es arriesgar. Como dice la Biblia en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas. Es como cuando una persona siembra, está arriesgando, ¿verdad? Si usted vivía antaño, muy antes, usted tenía 5 papas y decidía sembrar 3, solo le quedaban 2. Usted arriesgaba 3 papas, ¿verdad? Usted arriesga con la esperanza de que eso le genera a usted un rédito, ¿verdad? Y cuando nosotros damos, a ver, yo no digo esto que estamos esperando recibir, honestamente, pero sí he visto la bondad de Dios y yo creo que usted lo ha hecho también. Entonces, eh, Dios no es como nosotros. Dios es un Dios que no es deudor de nadie y Él ha prometido cosas en la palabra. Y bueno, yo le doy gracias a Dios también por su generosidad. Bien, hermanos, van a recibir una hoja en parejas, ¿está bien? Van a recibir una hoja en parejas. Podemos responder con la inteligencia artificial después de la segunda pregunta, o sea, a partir de la segunda pregunta, más bien. La primera no, está bien, por favor. La primera pregunta no. Vamos a ir paso por paso, así que vamos a contestar la primera pregunta, respondemos, vamos a ocupar un micrófono ahí, si me hace el favor, tal vez. Eh, y se quedan aquí por las mesas para no estar corriendo desde allá detrás del sonido, ¿está bien? Por favor. Entonces, la primera pregunta la vamos a responder sin ayuda de la inteligencia artificial. Ahora, hermanos, quiero advertirles de antemano que cuando usted usa la inteligencia artificial, la use con sabiduría. Eso es como leer un libro. No porque un libro diga una cosa significa que es cierto, ¿verdad? Tenemos que ejercer el discernimiento. Hay una cosa que yo le llamo la separación, que es que usted no se casa con un texto sin antes conocerlo bien, haberlo leído suficiente, haber orado suficiente, haber estudiado suficiente y después de eso ya usted puede unirse al texto. Entonces, vamos a estudiar un solo versículo. Mateo 11:11. Jesús dijo así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ok, entonces ustedes van a apuntar la respuesta, digamos, donde dice respuestas, ponen número 1 y comienzan a responder ahí debajo donde dice respuestas. La primera pregunta ¿es un poco contradictorio lo que dijo Jesús acá? Responda sí o no y justifique su respuesta, es decir, ¿por qué usted considera que sí o por qué usted considera que no? ¿Está bien? Vamos a analizar entonces Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Esta respuesta va a ser un poquito rápida porque en realidad es poner sí o no y por qué. Nada más, ¿ok? Cuando ya terminó de responder, entonces levanta la mano para escuchar su respuesta y así nos vamos ayudando con las respuestas. ¿Está bien? Digamos, yo veo que doña Karen ya está ese bolígrafo echando humo.
¿Es un poco contradictorio lo que dijo Jesús acá? ¿Sí o no? ¿Quién ya la tiene? Don Emma, ¿tiene la respuesta? Doña Karen, ¿ya la tienen? No. Sí, sí, ya la tienen. Va a ser que sea ahí, a ver qué. Para que apunten. Atención. Nosotros concluimos en que sí es contradictorio porque dice que no se ha levantado otro mayor, o sea, que él es como el más grande, pero luego dice que es el más pequeño, entonces sería como, ¿cómo va a ser más grande si Y dice más que es pequeño como a el la más vez. pequeño? Ok, Exactamente. ok. Está buena la respuesta. ¿Alguien quiere complementarla? Aquí, don Isi, doña Nancy, por favor. Ahí le dejamos el micrófono. Bueno, yo complementaría más bien con un cuestionamiento, ¿verdad? Porque dice, el que nace de mujer está hablando de los seres humanos, pero si está comparando el ser humano con algún ser espiritual, ¿verdad? Que tiene otra naturaleza, pues el ser humano siempre va a ser inferior, ¿verdad? A otro ser espiritual. Entonces, creo que entender si hay una comparación con otro ser es lo que podría hacer la diferencia. Ajá. El más pequeño. Ahora, cuando dice el más pequeño, habla de una gama un poco más amplia de... En realidad no está hablando de seres espirituales, está hablando de personas, ¿verdad? Nada más para ese puntito ahí. Ok, esto casi no importa si usted ponía sí o no, ¿verdad? Porque puede ser que a alguno no le parece así muy complicada la respuesta. Vamos a la segunda. Pueden usar, hermanos, inteligencia artificial, o sea, puede preguntarle a ChatGPT o a Gemini y no importa, y van apuntando ahí, ¿está bien? Número 2, ¿a qué se refiere la frase en el reino de los cielos? ¿A qué se refiere la frase en el reino de los cielos en este texto? No le puse comillas, pero sería esa frase, en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere la frase en el reino de los cielos en este versículo particular? Google sabe bastante. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea que si usted piensa en el reino de los cielos solo como el cielo, obviamente cuando Jesús vino, el reino de los cielos se había acercado a la tierra, ¿verdad? No está hablando solamente de un estado eterno, celestial, en el, no sé, en el tercer cielo, por decirlo así. A ver, ¿quién quiere comentarnos qué hallaron? Porque tal vez pasarlo todo va a ser un poquito más difícil. Ok, tenemos la primera respuesta. ¿Tenemos un pedacito más de pizza para que responda a esta? No, mentira. Ok, adelante. Ok. ¿A qué se refiere la frase en el reino de los cielos en este texto?
Bueno, según ChatGPT, dice que la expresión el reino de los cielos es una forma que Mateo utiliza con frecuencia para referirse al gobierno del reino de Dios, más que un lugar físico. Habla de los beneficios y privilegios de quienes aceptan a Cristo y forman parte del nuevo pacto establecido por Dios. Cuando Jesús dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan, no está menospreciando a Juan el Bautista. Juan fue el último y más grande de los profetas del antiguo pacto. Sin embargo, quienes participan plenamente en el reino inaugurado por Cristo reciben privilegios espirituales que Juan aún no había experimentado, pues su ministerio ocurrió antes de la muerte y resurrección de Jesús. Ok, ¿quiénes les salió algo parecido? ¿A ustedes no, don Emma? ¿Está parecido? No. ¿Qué les salió a ustedes? Aquí. Ah, bueno, aquí tienen un segundito. Vamos a ver este. No, era. ¿Están parecidos? Don Emma, aquí, tal vez don Isi, por favor. Don Emma, sí, porfa. Es para que también pueda escuchar la gente de la transmisión. Dice, la expresión en el reino de los cielos se refiere al reino de Dios inaugurado por Jesucristo, es decir, la nueva era de salvación que comenzaba con su ministerio. Ok, eso es lo mismo que ella leyó. Digamos, es el lugar donde Cristo gobierna, ¿verdad? Como dijo, no es un lugar geográfico específico, como decir, no es el cielo, básicamente, es lo que está diciendo, ¿verdad? Empezó con Jesucristo, tiene privilegios especiales. Cristo inaugura el nuevo pacto a través de la... Gemini. No sé. Ok, entonces estamos casi todos en un mismo sentir. Entonces, el reino de los cielos, ¿qué podríamos decir que es? Una nueva era, una nueva dispensación, o como lo dicen los estudiosos, una nueva economía, una forma diferente, nueva, en la que Dios trataba con los seres humanos. Y como leyó doña Cindy, no es que se está menospreciando a Juan, simplemente está inaugurándose una nueva era donde, como tiene mejores beneficios, cualquiera persona que pertenezca a ese ámbito está por encima de Juan el Bautista. Ok, la tercera pregunta ni ocupa la inteligencia artificial. ¿A quién se refiere con él? Mayores que él. ¿Que quién? Ok. ¿Que quién? Que Juan el Bautista. Muy bien. Vamos a la siguiente frase. ¿Qué significa la frase completa mayores que él? Bueno, lo que pasa es que ya con lo que leyó doña Cindy básicamente se entiende bastante esto, pero alguien tiene ahí la respuesta. ¿Qué significa la frase completa mayor es que él? ¿En qué sentido es mayor? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Qué significa la frase completa? Mayor es que él. Bueno, la respuesta según la IA dice, Juan es el mejor de la etapa antigua, pero lo que ve ahora, el reino de Dios, es aún más grande. Lo que viene ahora, El reino de Dios. el reino de Dios es aún más grande. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar en esta respuesta? ¿En esta pregunta? Dice que significa que la posición espiritual del más pequeño en el reino de Dios es más privilegiada que la de Juan el Bautista. ¿Eso quiere decir que usted, doña Joana, es mayor que Juan el Bautista? Espiritual. Según ese versículo. No espiritual. Por eso. Pero digamos, o sea, de la perspectiva que lo menciona el versículo, digamos, don Emma, doña Karen es mayor que Juan el Bautista.
Doña Nancy, ¿usted es mayor que Juan el Bautista, según ese pasaje? Sí, sí, no tenga miedo de decir, porque el más pequeño de todas las personas que pertenecen al nuevo pacto es mayor que Juan. O sea que no estamos dando por un hecho que doña Joana es la más pequeña, doña Nancy, don Emma o doña Karen o mi persona. Simplemente que estamos en una situación privilegiada. Y si nosotros estamos por encima del ser humano más grande después de Jesús, porque de los nacidos de mujer no hay otro como Juan el Bautista, entonces, para que usted vaya teniendo una idea. Bueno, gracias por animarse a decir que sí, doña Nancy. Porque uno tal vez por humildad uno dice, no, yo no, o sea, yo jamás, yo más grande Juan el Bautista, ¿verdad? Ok. ¿A qué se refiere la frase el más pequeño en este versículo? Entonces, ¿qué iba a decir? Ámbito, ¿verdad? No sé, lo veo como, o lo entendí, tal vez lo entendí mal, ¿verdad? Se refiere al hijo como tal. No sé si me capta la idea, ¿no? Digamos, en el reino de los cielos se refiere a esta nueva era, este nuevo pacto que inauguró Jesús, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, toda la ola de personas que comenzarían a creer en Él después de la resurrección, se refiere al reino de Dios, se refiere a un conglomerado de personas al que pertenecemos usted y yo, de los cuales más bien en ese reino de Dios Jesús es el rey, Jesús más bien es el más grande, ¿verdad? Entonces, aunque él también perteneció al antiguo pacto, mejor dicho, porque, hermanos, teológicamente hablando, el nuevo pacto comenzó cuando Jesús murió. Entonces, Jesús es parte del antiguo pacto porque Él fue el que murió. También es parte del nuevo pacto porque Él resucitó y lo instauró, ¿verdad? Entonces, el más pequeño del reino de los cielos es cualquier creyente real, cualquier creyente verdadero pertenece a ese reino de Dios. Entonces, en ese caso, dígalo, Aarón. Cualquiera de nosotros, ¿verdad? Es el más pequeño. Ahora, de una explicación global sobre el asunto en que está Jesús hablando. Voy a darles una pista. Está hablando del nuevo pacto. Entonces, de una explicación de qué entiende usted como nuevo pacto. Jesús dice que Juan el Bautista fue nombrado más grande de la época anterior a Cristo, porque tuvo la misión de anunciar al Mesías. Sin embargo, cualquier persona que forma parte del reino de Dios mediante la fe de Cristo tiene un privilegio aún mayor, porque conoce y disfruta de la salvación que Juan solo pudo anunciar. Ok, excelente. Excelente, muy bien. Bueno, está. Ok. ¿Alguien más que tenga algo ahí referente a, digámoslo así, qué es el nuevo pacto, por ejemplo? Ya nosotros habíamos hablado un poco sobre eso, pero hay que refrescar esto. Hermanos, ¿alguien recuerda cuáles son las dispensaciones? Hay 7 dispensaciones. Inocencia, conciencia, reino humano, promesa y la ley. Estas 5 juntas son todo el antiguo pacto. Y después la 6ª dispensación, ¿cómo se llama? La gracia. Y después de la gracia, el reino milenario. Entonces, la gracia y el reino se les conoce como el nuevo pacto, ¿verdad? Ahora, es como que yo llegue a un lugar y hasta aquí llega el antiguo pacto con Juan el Bautista, ¿verdad?
Es más, en el pasaje que ustedes tienen ahí mismo en esa hoja arriba dice Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahí está marcando el fin del antiguo pacto. Y el nuevo pacto comenzó, obviamente, ya con, digámoslo así, con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, o mejor dicho, con la iglesia cuando Jesús mismo la empezó, ¿verdad? Pero ahí está. Bueno, ahora no podría decir yo que empezó con la iglesia cuando Jesús la empezó, porque repito, cuando nosotros tomamos la Santa Cena o la Cena del Señor, yo siempre leo Mateo 26-28, y en la última cena Jesús les dice: vamos a tomar este jugo que representa mi sangre del nuevo pacto. O sea, el pacto se inauguraba con sangre y esa sangre todavía no había sido derramada. Él está diciendo lo que va a pasar unas horitas después, ¿verdad? Ok, ¿alguien más tiene algo que decirme del nuevo pacto que lo tenga ahí a mano? Ok. Romanos 6:14. ¿Alguno que tenga así velocidad para que me lo lea? Romanos 6:14. Sí, por favor, con voz de mando. De vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, ya cuando Pablo escribía, ya Jesús había muerto, ya había resucitado, ya había empezado un nuevo pacto y por supuesto que nosotros de ahí estamos a 2000 años de eso, estamos siempre en ese pacto. Y él dice, pues no estáis bajo la ley. Ya ustedes no están bajo la ley, están bajo la gracia. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, que es básicamente como lo dice Mateo 11:11. ¿Verdad? Básicamente cuando dice el reino de Dios es anunciado, está hablando del nuevo pacto como un sinónimo, ¿verdad? Juan 1:17, ¿quién me ayuda con Juan 1:17? Así, con voz de mando, con trompeta de Dios. Juan 1:17. Juan 1:17. Doña Joana. Ok, ahí hay una distinción también. La ley por medio de Moisés fue dada. O sea, este primer pacto tuvo un mediador, dice el libro de Hebreos, fue Moisés. Y el nuevo pacto tiene un mediador también, se llama Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Dicho pacto quedó instaurado, ya lo dije, en la muerte de Jesús, ya lo dije, Mateo 26:28. Ahora ve lo que dice Hebreos 8:8. Hebreos 8:8, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hebreos 8:9. Ahí está el autor de Hebreos citando un pasaje del Antiguo Testamento donde les recuerda a ellos que va a haber un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, hablando del antiguo pacto, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Oiga, hermano, póngale atención a esto. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto consiste en esto: pondré mis leyes en la mente de ellos. Estamos en Hebreos 8:10. ¿Lo pueden poner ahí, porfa? Hebreos 8:10. Este es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Es Dios poniendo sus leyes en nuestra mente para que las conozcamos y en nuestro corazón para que las amemos. Entonces hay un cambio con respecto al antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto estaban escritas en piedras, en láminas de piedra. Ahora dice que están sobre láminas del corazón. ¿Verdad? Ya lo que dice. ¿Por qué?
Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Es tan crucial este pacto que en Hebreos 13:20 se lo llama el pacto eterno. O sea, al antiguo pacto no se le llama el pacto eterno. Aquí dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, por la sangre del pacto eterno. Todo esto que acabamos de leer en Hebreos 8, hermanos, es una referencia del autor de Hebreos tomada del profeta Jeremías. Vamos por favor a Jeremías 31:31, una cita fácil de encontrar. Jeremías 31:31. Dice así la palabra del Señor. Jeremías 31:31. ¿Están ahí? He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Ahora, alguien aquí puede decir, bueno, es con la casa de Israel, no es con los ticos, no es con los panameños, no es con los nicaragüenses. Pero recuerde lo que dice Lucas 1, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Significa que Dios tenía la intención de incluir a los gentiles en ese pacto. Y luego la Biblia dice que de ambos pueblos hizo uno, o sea, de gentiles y judíos hizo uno, derribando la pared intermedia. Entonces, ¿nos atañe a nosotros o nos incluye a nosotros? Y continúa ahí Jeremías 31:32, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Casi que es calcado, ¿verdad? Lo que dice Hebreos. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Otra vez, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, cuando una persona es un creyente del nuevo pacto, tiene que sí o sí tener la ley de Dios en su mente y en su corazón. Ya no es como una obligación como el antiguo pacto. Es más, hay una pasaje paralelo en Ezequiel 36:26 donde dice así: os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea que lo que el nuevo pacto promete es que los hijos del reino de Dios son personas sensibles y obedientes. Y no porque están obligados, como bajo el antiguo pacto, que era una ley sí o sí, que fue dicha desde el monte Sinaí, que usted tenía que cumplir o moría. No, es que ahora queremos hacerlo. Por eso es una ventaja que tiene el nuevo pacto. Alguien dijo así: la obediencia a la ley no es una condición previa para entrar en el nuevo pacto, más bien es una de las bendiciones prometidas del nuevo pacto. Las cosas que son requeridas, oiga bien, requeridas por la ley son otorgadas por el Evangelio. Spurgeon dijo: Dios exige obediencia bajo la ley, pero Dios obra obediencia bajo el nuevo pacto. La santidad nos es pedida por la ley, la santidad es forjada en nosotros por el Evangelio. Entonces, un nuevo corazón habla de la sensibilidad espiritual, ya que el contraste es un corazón de piedra. Un nuevo espíritu es el Espíritu Santo morando en nosotros. Jesús es Dios con nosotros, el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y una ventaja más, hermanos, que no tenía Juan el Bautista: la mente de Cristo, prometida en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 2:16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una mente para la cual las cosas del Señor no son locura, como dice ahí 1 Corintios 2:14. Porque sí las puede discernir las cosas espirituales, y una mente que de una forma natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ¿verdad?
Bien. Ahí hay otra pregunta que dice, desglose por favor en qué aspectos son mayores que él quienes están en el reino de los cielos. Todos los que pueda citar, ¿pudieron poner ahí alguno ya o no? ¿En qué aspectos son superiores? Ok, búsquelo ahí, porfis. ¿En qué aspectos son mayores que él? Es decir, que Juan el Bautista, quienes están en el reino de los cielos. Con la inteligencia artificial también. ¿Lo tiene, don Emma? Dice Ajá. así, tienen pleno conocimiento de la muerte y resurrección de Cristo, Ok, muy bien. disfrutan de las bendiciones del nuevo pacto, reciben la presencia permanente del Espíritu Santo, comprenden con mayor claridad el plan de salvación, tienen acceso directo a Dios por medio de Jesucristo, forman parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y han visto cumplidas muchas profecías que Juan solo anunció. Ok, gracias, doña Charon. ¿Usted, don Emma, tiene alguna otra que ya no dijo? Ok, voy a decirles algunas, hermanas y hermanos. Primero, perdón completo y permanente de los pecados. Esta es quizás la promesa central del nuevo pacto, a diferencia de los sacrificios repetidos del antiguo pacto que solo cubrían los pecados temporalmente. O sea, ellos tenían que ir cada año o cada 3 meses para pedir perdón, llevar un cordero, llevar un carnero, llevar una oveja, llevar una paloma, llevar una cabra, llevar un toro. Y esto era un pedir perdón continuo y sin sentir que realmente los pecados habían sido del todo perdonados. Si usted no se ha sentido del todo perdonado, hermanos, se equivocó de época. No, mentira. Estamos en el nuevo pacto. Dios prometió perdón total a través del único sacrificio de Jesucristo. Juan el Bautista no tenía eso. Nosotros sí tenemos eso. Segunda, la ley escrita en el corazón. En lugar de tablas de piedra, la ley está escrita en la mente y el corazón. Esto implica una obediencia que surge de una transformación interna y un deseo genuino de agradar a Dios. Hermanos, si yo no tengo eso, no soy un miembro del nuevo pacto. Y ocupo ser un miembro del nuevo pacto para poder, obviamente, ser un hijo de Dios, para poder ir al cielo. Tercera, una relación íntima y personal con Dios. Bajo el nuevo pacto, la necesidad de un mediador constante, como un sacerdote terrenal, disminuye porque todos los creyentes pueden conocer a Dios directamente. Cuarta, ya lo dijo doña Charon, la morada permanente del Espíritu Santo. Cuando David pecó, en Salmo 51 él pide perdón y él le dice, Dios, devuélveme el gozo de tu salvación, no quites de mí tu Santo Espíritu. Usted sabe que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba yendo y viniendo. Entonces, cuando él ocupaba capacitar a Sansón para hacer una gran tarea, lo poseía, él hacía esa gran tarea y se iba, y luego venía, y luego se iba, y luego se iba y venía, y así estaba. En el nuevo pacto, el creyente, como es templo del Espíritu Santo, es la morada permanente. Escuche, Juan el Bautista no tuvo eso. Aunque fue lleno del Espíritu Santo desde niño, dice ahí la Biblia, no tuvo esta bendición de una morada permanente. O sea, siempre era algo que iba y venía. Quinta, una herencia eterna y vida eterna. El nuevo pacto promete a aquellos que creen en Jesucristo una herencia imperecedera y la vida eterna en la presencia de Dios. Es la promesa de una relación perpetua. Por una cuestión de pura gracia y posición familiar, el hijo más pequeño de un rey tiene una posición y unos privilegios mayores que el más grande de sus súbditos o sus siervos. ¿Qué somos nosotros ahora? Hijos del rey. ¿Qué era Juan el Bautista? El amigo del novio. Era uno de sus mejores siervos, por decirlo así. Y sexta, pues, diferente pacto, diferente estatus. Hermanos,
Ahí citamos el pasaje que leímos ahora. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea, diferente pacto, diferente estatus. Nosotros estamos en un diferente pacto, estamos en el nuevo pacto, tenemos un diferente estatus, una posición superior ante Dios. Vamos a ver, y voy a decir una más. La imposibilidad de insurrección. Escuche bien esto. ¿Saben qué es la palabra insurrección? ¿Sabe qué significa? ¿Ah? No. Imposibilidad de insurrección. Insurrección es un sinónimo de rebelión. O sea, básicamente, bajo el nuevo pacto es imposible que el pecado se enseñoree de la vida de un creyente. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia lo dice, nada más, porque en realidad yo sé que es una afirmación muy difícil, muy ostentosa, pero Romanos 6, 14 y 15 dice así. Romanos 6, 14 y 15. ¿Están ahí? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. A ver, si ya Dios cambió mi corazón de piedra por un corazón de carne, ¿cómo se podría enseñorear el pecado de mí? No es que no voy a caer en pecado, no, enseñorearse, que llega a gobernarme a un punto donde yo ya me aparto del Señor, donde ya yo cometo, ¿cómo se llama esto? Cuando uno se aparta de la verdad. Apostasía. Aquí dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero ahí dice, y lo hemos leído también en Primera de Juan, que es imposible que un creyente practique el pecado. Practique el pecado de manera continua. En conclusión, Jesús usó una aparente contradicción para ilustrar lo extraordinariamente afortunados que somos los creyentes que vivimos en la era del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. No es que Juan el Bautista fuera inferior en carácter, al contrario, Jesús lo llamó el más grande de toda la historia humana hasta este momento. Sin embargo, el privilegio de la posición, la revelación y la gracia que recibió el más pequeño en el reino de los cielos, es decir, cualquiera de nosotros, supera con creces a la era de las promesas en la que Juan vivió y murió. Matthew Henry dijo así: el menor de los ministros del Nuevo Testamento, al tener un mensaje completo, la crucifixión y la resurrección ya acontecidas, tiene una posición mayor y un ministerio más glorioso que el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. Quiero que se lo imagine así. Imagínense que ¿cómo es que se llama? El arquitecto del Burj Khalifa, que es el edificio más grande de todos. Él hizo los planos y comenzó con su gente a poner el fundamento, pero resulta que mientras que iba poniendo el fundamento del edificio más alto de todos, se murió. Pero como dejó todos los planos y todo, entonces vino una persona que construyó y terminó el edificio. Aunque esta persona esté parado, no sé, en el último piso, que no sé cuál es, no es más grande que el arquitecto, está más arriba, digámoslo así. Nosotros, por la posición del nuevo pacto, estamos mucho más arriba. Hermanos, la última pregunta: ¿qué debería provocar en los creyentes, es decir, en usted y en mí, el entendimiento de este texto? Ya sin la inteligencia artificial, porque ya esto es una conclusión de lo que acabamos de ver. Ahora, espero, hermanos, que usted no se vaya con la duda. Si usted dice, entonces, ¿qué significaba el versículo? Hermanos, no se vaya con la duda. Pero si ya lo entendió, va a poder responder esta pregunta: ¿qué debería provocar en los creyentes el entendimiento de este texto? Es decir, que somos... Sí, Lina. Que deberíamos entender los privilegiados que somos al saber lo que tenemos y él no tuvo. Ok, muy bien. Sentir humildad, ganas de buscar más y más de Dios y aprender más de él. Amén.
Eso es como cuando una mamá tuvo dos chiquitos y el primero lo tuvo en una situación difícil y luego nació el segundo como 10 años después y ya le dan todo. Ok, por favor. Yo diría, digamos que también el privilegio, pero lograr entender que tenemos a Dios dentro de nosotros. Yo creo que eso nos da más responsabilidad. Pocas veces logramos entender el significado del Espíritu Santo. Cuando estamos en desobediencia o alimentamos nuestros pensamientos, o celos o lo que fuese, y prácticamente no estamos recordando o pensando constantemente que tenemos a Dios dentro de nosotros, siendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un gran privilegio y gran responsabilidad, porque quienes caminamos con Cristo, es algo que está en nuestra mente, en que voy a hacer esto, pero tengo a Cristo conmigo, ¿verdad? Voy a ver pornografía, pero tengo a Cristo conmigo, donde sea que uno vaya, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una gran responsabilidad también pensar de que al ser del nuevo pacto, no solo tenemos privilegios, también tenemos responsabilidad sobre lo que Cristo hizo con nosotros. Bueno, gracias, Aarón. Es una buena respuesta. Gracias, Lina. Es una muy buena respuesta. Ella dijo un sentido de privilegio, humildad, gratitud. Hermanos, o sea, vea que la Biblia dice, nos dejó Dios vivir en una era privilegiada. Los del Antiguo Testamento tenían que creer que Cristo iba a morir y que iba a venir. Nosotros tenemos que creer que ya lo hizo. O sea, digamos, de alguna forma es un privilegio. El hecho de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, que no ocupamos de un intercesor, de que no tenemos que estar sacrificando corderos a cada rato, ¿verdad? De que nuestros pecados han sido completamente perdonados. ¿Alguien más quería decir algo para finalizar esta última pregunta? Hermanos, por favor, estudie un poco más sobre el nuevo pacto. Usted es un miembro del nuevo pacto. Estudie qué significa tener la ley en la mente, en el corazón, qué significa tener un corazón de carne, qué significa ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es como diferente, es como un pacto donde ya no, la obediencia no es algo exigido. Es como que, no sé, yo tengo un amigo que trabaja en el OIJ y él dice, nosotros dejamos las armas ahí en la mesa porque le enseñamos a nuestras hijas a usar las armas y ellas ni le toman interés. O sea, como dando a entender, como diciendo, si usted un chiquito le mete esta curiosidad por lo malo, en lo que tenga chance, seguro le pega un balazo al hermanito. Pero cuando es algo muy natural y usted lo deja así, se vuelve parte de su vida. En el Antiguo Testamento había muchos requerimientos. En el Nuevo Pacto Dios dice, hay requerimientos, pero van a amar hacerlos. Porque yo puse mi ley en su corazón. Eso es una gran diferencia. Ojalá, hermanos, que seamos dignos representantes del nuevo pacto.